Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. No recuerdo exactamente en qué momento empecé a dormir mal. No hubo una noche específica que marcara el inicio. No hubo pesadillas claras ni imágenes violentas. Fue más bien un desgaste lento, como cuando una gotera no se nota hasta que la mancha ya está en el techo. Todo empezó después del cambio de turno. Durante casi 7 años trabajé de día en una empresa de mantenimiento eléctrico. Horario fijo, rutina estable. Levantarme a las 5, café negro de marca barata, el mismo desde siempre. Bus hasta la avenida principal, 8 horas de trabajo, regreso a casa con el cuerpo cansado, pero la cabeza tranquila. Luego vino el recorte de personal. No me despidieron, pero me ofrecieron una opción: turno nocturno o nada. Acepté el turno nocturno sin pensarlo mucho. Necesitaba el sueldo. Vivía solo desde hacía poco, después de una separación larga y silenciosa, de esas que no terminan en gritos, sino en cajas mal cerradas y llaves de vuelta sobre la mesa. Me mudé a un apartamento pequeño, en un edificio viejo de 3 pisos. Nada especial. Paredes delgadas, piso de cerámica blanca, una ventana que daba a la calle trasera, donde pasaban buses incluso de madrugada. El ruido constante ayudaba a no sentirse solo. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba del trabajo a las 6 de la mañana, me quitaba las botas en la entrada, calentaba algo rápido, arepas congeladas, café recalentado, y me iba a dormir. Dormir mal, pero dormir. El cansancio lo explicaba todo. Eso creía. Había sonidos propios del lugar: la nevera que zumbaba cada cierto tiempo, la tubería del baño cuando alguien abría una llave en otro apartamento, el ascensor viejo que subía lento, como si pensara cada piso. Nada fuera de lo común. Hasta el ruido. No fue un golpe, no fue un crujido fuerte, fue algo más específico. Un roce. La primera vez lo escuché justo antes de quedarme dormido. Un sonido breve, casi tímido, como si algo hubiera rozado la puerta del cuarto desde afuera. Pensé que era el viento. La ventana estaba mal sellada. Me di la vuelta y seguí durmiendo. La segunda vez ocurrió 2 noches después. Mismo sonido, mismo lugar. Me levanté, abrí la puerta del cuarto y miré el pasillo. Oscuro, silencioso, nada fuera de lugar. Me dije lo obvio: estoy cansado. El cerebro exagera. A la semana, el ruido volvió. Esta vez no fue en la puerta del cuarto, fue en la pared, justo detrás de la cabecera de la cama. Un roce lento, como uñas pasando con cuidado. Me senté en la cama, escuché. Nada. Durante el día revisé la pared, lisa, fría, sin marcas. Pensé en ratas, pensé en tuberías, pensé en cualquier cosa menos en algo extraño. No soy supersticioso, nunca lo he sido. No creo en presencias ni en energías. Creo en el sueño mal dormido y en la sugestión. Por eso ignoré el primer patrón. Porque sí, había un patrón, aunque tardé en admitirlo.
El ruido solo aparecía cuando estaba a punto de dormir. Nunca durante el día, nunca cuando tenía música o la televisión encendida. Siempre en ese momento exacto en que la casa queda en silencio y uno también. Un martes, al llegar del trabajo, encontré la silla del comedor ligeramente movida, apenas unos centímetros, no lo suficiente para alarmar a nadie. Pensé que la había empujado yo al salir. Esa noche no hubo ruido. La siguiente, sí, más cerca. Esta vez no fue un roce, fue una presión breve, como si alguien apoyara la palma de la mano en la pared. No golpeó, no empujó, solo apoyó y retiró. Sentí un escalofrío seco, de esos que no erizan la piel, pero tensan la espalda. Me levanté otra vez, revisé el apartamento completo, puerta cerrada, ventanas cerradas, cerradura intacta. Dormí con la luz del pasillo encendida. No por miedo, por comodidad, me dije. 2 días después, al calentar café en la madrugada, mi celular vibró. Una notificación de Bluetooth. Dispositivo cercano disponible. El nombre no aparecía, solo una línea en blanco. Pensé que era un error. El edificio era viejo, las señales se cruzaban. Ignoré la notificación. La noche siguiente volvió. Misma hora, mismo nombre en blanco. Apagué el Bluetooth. A los segundos, el ruido volvió. Esta vez no venía de la pared, venía del pasillo. Pasos suaves, descalzos, lentos. No avanzaban, se detenían frente a la puerta del cuarto. Me quedé inmóvil. Escuché mi propia respiración. El corazón me latía fuerte, pero no entré en pánico. Todavía. Esperé. Los pasos se retiraron. Al día siguiente llamé a un amigo. Le conté todo en tono ligero, casi burlándome de mí mismo. Se rió. Me dijo que era el turno nocturno, el estrés, el cuerpo desajustado. Quise creerle. Pero esa noche ocurrió algo distinto. Me desperté con una sensación física clara. Alguien estaba en el cuarto. No vi nada, no escuché nada al principio. Solo lo sentí. El aire se sentía más denso, como cuando alguien está muy cerca de uno. Escuché una respiración que no era la mía. No era agitada, era rítmica, tranquila. Venía del lado de la cama. No me moví, no podía. La respiración se detuvo y entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre, dicho en voz baja, mal pronunciado, como si alguien lo hubiera aprendido hace poco. No grité, no me levanté, no reaccioné como uno cree que reaccionaría. El cuerpo simplemente se apagó. Cuando desperté, era de día. La puerta del cuarto estaba cerrada. La silla del comedor estaba perfectamente alineada con la mesa. Durante una semana no pasó nada. Dormí mejor. Pensé que había sido un episodio aislado, hasta que encontré el cuaderno. No era mío. Estaba en el cajón inferior del mueble de la televisión. Un cuaderno viejo, de tapa negra, sin marca. Dentro había fechas, horarios y descripciones. Lunes 6:12 a.m. Llegó cansado, dejó las botas en la entrada. Jueves, no durmió bien. Se dio vueltas durante 40 minutos. Miela no era así, pero los detalles eran precisos, demasiado precisos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, el cuaderno en las manos. A las 3:17 a.m. escuché los pasos. Esta vez no se detuvieron en la puerta. Entraron.
Sentí el colchón hundirse a mi lado. Un peso humano, real. Una mano tocó mi brazo. Fría. No era un monstruo. No era algo inexplicable. Era alguien. Y entonces entendí algo que todavía me cuesta aceptar. No estaba siendo visitado. Estaba siendo observado desde hacía tiempo. Me levanté de un salto. El cuarto estaba vacío, pero el cuaderno ya no estaba en mis manos. Me mudé 2 días después. Dejé cosas atrás. Ropa, muebles, libros. No me importó. No quise volver. Desde entonces, duermo con la puerta cerrada. Siempre. No dejo el Bluetooth encendido. No duermo en silencio absoluto. Y hay algo más. A veces cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho un roce suave en la pared. Pero ya no viene de afuera. Viene del otro lado de la habitación. Por cierto, ¿estás seguro de que ese ruido que escuchas ahora mismo es solo tu casa acomodándose? Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. No recuerdo la fecha exacta. Solo sé que fue entre semana, porque al otro día tenía que madrugar para trabajar, y esa preocupación, la de siempre, era lo único que parecía importar en ese momento. Vivíamos en un apartamento normal, de esos que abundan en cualquier ciudad de Colombia. Paredes claras, baldosas frías, ventanas que nunca aíslan del todo el ruido de la calle. No era nuevo, pero tampoco viejo. Un lugar sin historia, al menos eso creía. Era de noche, alrededor de las 9. A esa hora la ciudad baja un cambio, pero no se calla del todo. Todavía se escuchan buses pasando, una moto que acelera de más, un perro ladrando en la distancia, el sonido constante de la vida que no se detiene, incluso cuando uno quiere. Estaba en el living con mi hermana menor, sentadas como tantas otras noches, sin un motivo especial. Ella en el sillón grande, el que habíamos comprado en un almacén de cadena porque estaba en promoción. Yo en una silla plástica traída de la cocina. No era cómoda, pero servía. Teníamos el televisor prendido, volumen bajo, un noticiero que nadie estaba mirando de verdad. De fondo, más por costumbre que por interés. En la casa solo había una luz encendida, la del living, una bombilla amarilla, de esas que dan una sensación falsa de calidez. La cocina estaba oscura, el pasillo también. Mi hermana estaba de espaldas a la cocina, yo la miraba de frente. Detrás de ella, solo oscuridad. Conversábamos de cosas simples, del trabajo, de lo caro que estaba todo, de una vecina que siempre barría a las 10 de la noche. Nada profundo, nada que dejara huella. Yo estaba cansada, pero no agotada. No estaba enferma, no había tomado nada. Por eso lo recuerdo tan claramente. Primero fue una variación en el aire. No sabría explicarlo mejor, como cuando uno siente que algo cambia antes de que pase, una presión distinta, una pausa invisible. Después apareció la luz. No vino de la ventana, no vino del televisor,
no vino de la bombilla, apareció cerca del techo, hacia el fondo del living, casi donde empieza la cocina. Era una luz dorada, compacta, definida, suspendida. No iluminaba la habitación, no proyectaba sombras, no vibraba, simplemente estaba ahí. Tenía forma, aunque no perfecta, como una esfera incompleta, irregular, que parecía querer expandirse lentamente, no de golpe, no como un flash, como algo que se está acomodando. Mi primera reacción fue pensar que estaba cansada, que era un reflejo raro, pero no encajaba. Yo no estaba mirando ninguna superficie brillante. El televisor estaba frente a mi hermana. Ella tenía la pantalla directamente delante de los ojos. Sentí miedo. No grité, no me moví. Ese miedo seco, inmediato, que no pasa por la cabeza, el cuerpo reaccionando antes que la lógica. La luz se contrajo, no desapareció de golpe, se cerró sobre sí misma, como si hubiera sido observada, y se fue. Giré la cabeza hacia mi hermana al mismo tiempo que ella giró hacia mí. ¿Viste eso?, le dije. Ella dudó antes de responder. Sí, contestó, vi una luz, pero no vi qué era. Le pregunté dónde la había visto, como detrás mío, no directamente, solo el reflejo. Eso fue lo que más me inquietó. Yo la vi de frente, ella solo vio su presencia. Intentamos buscarle explicación, reflejos de carros, algún vecino prendiendo una linterna, la luz del techo fallando, pero no había ventanas cerca, no pasó ningún vehículo, la bombilla no titiló, no hubo ruido eléctrico. Seguimos hablando un rato más, pero la conversación ya no fluía. Algo se había instalado entre nosotras, aunque no lo nombráramos. Esa noche dormí mal, me desperté varias veces sin razón clara, sensación de estar alerta, como si el cuerpo se negara a relajarse del todo. Los días siguientes no pasó nada, y eso, con el tiempo, fue peor, porque el recuerdo no se desvanecía, se hacía más preciso. Empecé a recordar detalles, el color exacto de la luz, la forma en que no iluminaba nada, el silencio absoluto mientras estuvo ahí. Una semana después, al entrar sola al apartamento en la mañana, sentí un olor, un aroma conocido, pero fuera de lugar. No era comida, no era humedad, era el perfume de alguien que no vivía ahí. Un olor leve, como cuando alguien estuvo hace poco y ya se fue. Duró segundos. Me convencí de que era imaginación. El cerebro guarda olores como guarda recuerdos. A veces los activa sin permiso. Pero esa noche dejé la luz del living prendida más tiempo de lo normal. Después empezaron los sonidos. No golpes fuertes, no ruidos claros. Sonidos suaves, controlados, como si alguien apoyara algo con cuidado sobre una superficie, como pasos amortiguados, pero dentro de la casa. Revisaba y no encontraba nada. Empecé a notar pequeños cambios. Objetos que yo dejaba siempre de cualquier manera aparecían acomodados, no cambiados de lugar, ordenados, con una lógica que no era la mía. Un día dejé el celular cargando en la mesa. A la mañana siguiente estaba desenchufado, apoyado boca abajo. Nadie más lo había tocado. Intenté contarlo, sin dramatismo, como quien espera una explicación sencilla. No la hubo. La gente escucha, pero no cree, o cree que uno exagera. Esa incredulidad tranquila que te hace dudar de tu propia memoria.
La noche más difícil fue un martes. Lo recuerdo porque al día siguiente tenía que levantarme a las 5. Me acosté temprano, dejé la puerta del cuarto entreabierta, como siempre. No dormí enseguida. Escuché pasos dentro del apartamento, pasos lentos, medidos, que se detenían y continuaban, como alguien que camina con cuidado para no hacer ruido. Se detuvieron justo afuera de la habitación. Entonces escuché una respiración. No era agitada, no era animal, era humana, regular, paciente. Quise moverme, no pude. Quise gritar, no pude. El miedo no fue explosivo, fue pesado, denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso. La respiración duró unos segundos más, después se fue. A la mañana siguiente encontré una marca reciente debajo de la cama, una señal en el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado unos centímetros. No había huellas, solo la certeza de que alguien estuvo ahí. Me fui del apartamento semanas después, sin escándalo, con excusas prácticas, cambio de rutina, necesidad de espacio. La luz no volvió a aparecer, pero algo cambió. Desde entonces no puedo estar completamente a oscuras, no dejo puertas entreabiertas, no ignoro olores extraños, no confío en los reflejos. Y hay algo más. A veces, cuando estoy en silencio, siento que la luz no se fue, solo aprendió a no dejarse ver. Por cierto, en este momento, mientras escuchas esto, ¿estás seguro de que esa luz que tienes prendida es realmente la única en la habitación? Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Escucha bien, porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. No recuerdo cuándo fue la primera vez que vi la palabra caldera escrita en mayúsculas. No como concepto, como nombre propio. Estaba en el encabezado de un informe técnico que nadie parecía haber leído completo. Yo sí, o al menos eso creo. En ese entonces trabajaba como analista externo para un contratista del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Nada glamuroso, nada secreto en teoría. Mi función era revisar estudios de percepción pública sobre fuentes energéticas, encuestas, análisis culturales, impacto mediático. Material blando. Sociología aplicada al mercado energético. Rutina pura. Mi esposa solía bromear diciendo que mi trabajo consistía en leer lo que la gente cree saber, no lo que realmente sabe. Yo asentía. Tenía razón. Todo cambió cuando empecé a notar algo que no cuadraba. Las primeras semanas fueron monótonas. Archivos PDF, presentaciones internas, reportes de consultoras privadas. Siempre el mismo patrón. Comparativas entre energías renovables, fósiles y nuclear. El discurso público era claro y repetitivo. La energía nuclear aparecía sistemáticamente asociada a 3 imágenes: catástrofe, desechos e irracionalidad humana. Nada nuevo, nada sorprendente. Lo extraño no era el contenido, sino la consistencia. Series animadas, películas, programas infantiles, campañas educativas, artículos periodísticos, incluso material aparentemente crítico. Todos compartían símbolos casi idénticos:
El residuo nuclear siempre verde, siempre viscoso, siempre mutante. Los trabajadores nucleares siempre torpes, ignorantes o corruptos. La planta siempre al borde del desastre. Demasiada coordinación para ser casual. En una de las encuestas cualitativas, un niño de 9 años describía un reactor nuclear como un barril de moco que explota. Usó exactamente esas palabras. Esa imagen aparecía en al menos 6 producciones audiovisuales distintas. Tome nota, nada más. El informe que llevaba el encabezado Caldera, Subdivisión Cultural, no debía estar en mi carpeta. Estaba mal clasificado. Lo supe porque no tenía pie de página ni referencias públicas. Era un informe interno, fechado en 1997, firmado por una división que ya no existía oficialmente. Office of Strategic Energy Narratives. No hablaba de reactores, ni de seguridad, ni de física. Hablaba de emociones, de percepción, de condicionamiento a largo plazo. Una frase me dejó frío. La oposición emocional precede a la oposición política. El rechazo debe sentirse antes de argumentarse. El documento describía un programa piloto para desincentivar la aceptación social de la energía nuclear civil, utilizando productos culturales de alta penetración. No decía propaganda, decía ecos narrativos. El término se repetiría más adelante. Empecé a buscar referencias cruzadas. Lo hice con cuidado, sin levantar alertas. Mi acceso era limitado, pero suficiente. Descubrí que desde finales de los años 80, el Departamento de Energía había subcontratado estudios culturales a empresas vinculadas a conglomerados mediáticos, no para promover la energía nuclear, sino para normalizar su asociación con el peligro. Lo inquietante era el objetivo final. No se trataba de favorecer energías renovables por altruismo ambiental. El informe lo dejaba claro. El problema no era el riesgo, sino el control. La energía nuclear, bien gestionada, es descentralizable. Produce enormes cantidades de energía con poca dependencia de cadenas privadas extensas. No necesita combustibles diarios, ni mercados volátiles, ni intermediarios constantes. Eso la volvía incómoda. En contraste, otras fuentes energéticas garantizaban flujo permanente de capital, estructura dependiente y contratos renovables. El documento no condenaba a la nuclear por peligrosa, la consideraba difícil de monetizar políticamente. Otro término apareció, caldera, no como archivo, sino como protocolo. Una vez que sabes qué buscar, deja de ser invisible. El color verde fluorescente apareció en campañas ambientales que no tenían relación con lo nuclear. El símbolo del barril apareció en contextos educativos aparentemente neutrales. El número 3.6 se repetía en guiones, referencias estadísticas incorrectas, bromas internas. No era un número aleatorio. 3.6 Roentgens, el límite que no era el límite. Lo vi en una camiseta, en un episodio animado, en una viñeta editorial, siempre como chiste, siempre como fondo. Caldera no imponía mensajes directos, insertaba ruido simbólico. El objetivo no era convencer, era saturar. Intenté hablar con un colega, un sociólogo con más años que yo. Le mostré el documento. No reaccionó como esperaba. Me dijo que olvidara eso. No que fuera falso, que era viejo. Hay cosas que no se investigan, no porque sean mentira, porque siguen funcionando. 2 días después pidió traslado. Mi supervisor empezó a cuestionar mi rendimiento. Nada concreto, solo insinuaciones, reuniones sin agenda, correos sin destinatario claro. Mi esposa notó que hablaba menos, dormía peor. Yo también empecé a dudar. El informe original desapareció de mi carpeta. No fue eliminado, fue reclasificado, como si nunca hubiera estado ahí. El audio llegó por un canal cifrado que yo no usaba desde mis años universitarios. Un contacto antiguo, periodismo de datos, nada sensacionalista. La grabación duraba 7 minutos. Una voz masculina, cansada, describía reuniones entre funcionarios del DOE y representantes de estudios de animación. No había órdenes, había sugerencias narrativas, incentivos fiscales,
asesorías técnicas gratuitas. El trato era simple: ridiculizar, exagerar, simplificar. La voz dijo algo que no he podido olvidar. No queríamos que la gente odiara la energía nuclear, queríamos que se riera de ella. El desprecio es más estable que el miedo. El archivo estaba etiquetado como Caldera, fase 3. Ahí entendí que no estaba ante un error histórico, estaba dentro de un sistema vivo. Solicité acceso a archivos previos a 2001. Me lo negaron. Mi contrato no fue renovado. Un artículo apareció semanas después cuestionando mi imparcialidad como analista. No mencionaba nombres, pero la descripción era precisa. Mi esposa recibió una llamada de su trabajo, una advertencia informal. El mensaje era claro: sabía demasiado para ser útil, no lo suficiente para ser eliminado. El equilibrio perfecto. No puedo probar todo lo que afirmo. Eso también es parte del diseño. La energía nuclear sigue siendo temida, caricaturizada, reducida a memes visuales, no por accidente, no por ignorancia colectiva, sino por una estrategia lenta, paciente, cultural. No hay un villano. Hay funcionarios convencidos de que mantener el control energético justifica manipular la percepción pública. Caldera no destruye información, la diluye. Hoy ya no trabajo en eso. Mi vida es más pequeña, más silenciosa, más vigilada quizá. A veces mi hijo ve caricaturas, ríe cuando aparece el barril verde. No le digo nada. El sistema funciona mejor cuando nadie cree que existe. Algo ocurrió y nunca debió conocerse. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. No recuerdo el día exacto en que empezó todo. Eso ya dice algo. Cuando uno intenta fechar estos eventos, se da cuenta de que no llegaron como un golpe seco, sino como una filtración lenta, casi educada, que se fue colando en la rutina sin pedir permiso. Era finales de octubre, eso sí lo tengo claro, porque todavía hacía calor en las noches y el niño dormía con la puerta entreabierta. Yo vivía con una pareja de amigos y su hijo pequeño en un apartamento funcional, sin nada particularmente llamativo. Un tercer piso, edificio viejo pero bien cuidado, paredes blancas, pisos de cerámica fría y ese olor constante a detergente barato que tienen las casas donde se limpia mucho. No era una casa rara. No había historias previas, ni rumores de vecinos, ni antecedentes que llamaran la atención. Si alguien me hubiera preguntado entonces si creía en presencias o fenómenos, habría respondido lo mismo que siempre: que el miedo es un animal creativo y que la mente, cuando está cansada, rellena vacíos con monstruos. Todos estábamos pasando por cosas. Ellos cargaban el desgaste normal de una pareja joven con un hijo pequeño. Noches interrumpidas, trabajo, cuentas, cansancio acumulado. Yo estaba ahí de forma temporal, tras una mudanza forzada, con esa sensación incómoda de no pertenecer del todo a ningún sitio. Éramos adultos funcionales sobreviviendo a la rutina, nada más. Por eso, cuando la primera cosa ocurrió, nadie le dio importancia. Fue una madrugada cualquiera. Ellos me lo contaron al día siguiente mientras desayunábamos. Lo dijeron casi en broma, como quien menciona un sueño raro. Ambos estaban despiertos, no medio dormidos, despiertos. Él mirando el celular, ella intentando conciliar el sueño.
De pronto, el colchón se hundió con fuerza al lado de ellos. No un movimiento leve, no un ajuste de peso. Fue como cuando alguien se sienta sin avisar. El colchón bajó de golpe, el cuerpo rebotó, el instinto se activó. Se miraron al mismo tiempo. No hablaron de inmediato. Ese silencio inicial fue lo que más les inquietó después, porque los dos habían sentido exactamente lo mismo. La misma presión, el mismo punto, el mismo peso inexistente. La primera explicación fue automática. Un espasmo del colchón, un muelle viejo, una sensación compartida amplificada por el cansancio. Rieron un poco, se dijeron que estaban agotados, que necesitaban dormir mejor, y siguieron con su vida. El problema es que no fue la única vez. Una semana después volvió a pasar. Misma hora aproximada, misma sensación, misma intensidad. Y esta vez no fue una broma al desayuno. Esta vez hubo palabras medidas, miradas largas, ese tono bajo que se usa cuando no se quiere despertar al niño, ni algo más. Empezaron a cerrar la puerta del cuarto, a dejar una luz encendida, a revisar debajo de la cama como si eso tuviera sentido, a dormir más cerca uno del otro. Yo escuchaba, pero todavía no lo sentía como algo propio, hasta que apareció el oso. El peluche del niño era grande, de esos que ocupan media cama. Normalmente estaba en su cuarto, nunca en el de ellos. El niño no entraba solo en la noche, eso estaba claro. Tenía miedo a la oscuridad, al pasillo, al silencio. Esa mañana se despertaron y el oso estaba encima del pecho del papá, bien acomodado, no caído, no a medio deslizar, colocado. No había explicación funcional, no había ruta lógica, nadie había oído pasos, nadie había abierto la puerta. El niño seguía dormido en su cuarto con la puerta cerrada. Ahí fue cuando la risa desapareció. Empezaron a revisar cosas pequeñas, la posición de objetos, el estado de las cerraduras, el ruido del edificio, el horario de los vecinos. Todo tenía explicación, por separado, pero el patrón ya estaba ahí. La mamá fue la siguiente en experimentar algo distinto. No fue un evento físico, sino un sueño, o eso intentó convencerse. Me lo contó sentada en la sala, con el niño jugando cerca. Me dijo que había soñado que algo intentaba meterse en su cuerpo. No una figura clara, no una imagen definida. Era una sensación de invasión, de presión interna, de lucha silenciosa. Se despertó llorando, con taquicardia, con una sensación de peligro que no se iba al abrir los ojos. Lo inquietante no fue el sueño en sí. Todos soñamos cosas horribles. Lo inquietante fue lo real que se sintió. Lo dijo así: no fue un sueño, fue como si me hubiera despertado a tiempo. Esa frase quedó flotando en la casa durante días. Yo seguía escéptico, pero ya no indiferente. Empecé a notar detalles, el silencio del cuarto en la madrugada, cambios de temperatura en zonas muy concretas, la forma en que el niño evitaba entrar solo al pasillo, cosas pequeñas, nada espectacular, nada grabable, nada que sirviera como prueba, hasta que decidí hacer algo que en teoría no tenía poder alguno. Conseguí agua bendita. No hice rituales, no recé en voz alta, no proclamé nada. Simplemente entré al cuarto, recorrí el espacio y rocié el agua con calma, como quien cumple una costumbre heredada más por cultura que por fe. No esperaba nada, pero desde ese día los eventos cesaron. No volvieron a hundirse las camas, no aparecieron objetos, no hubo sueños invasivos. El cuarto recuperó una normalidad casi exagerada, demasiado limpia, demasiado quieta. La vida siguió, y eso debería haber sido el final.
El problema es que semanas después, al mover un mueble, encontramos una marca en la pared, una presión circular, leve, como si algo hubiera sido apoyado ahí durante mucho tiempo. Nadie supo decir desde cuándo estaba. No la quitamos. A veces de noche, cuando todo está en silencio, me acuerdo de ese colchón hundiéndose sin peso, de un oso colocado con cuidado, de una actividad que se detuvo no porque se entendiera, sino porque algo cambió. No afirmo que fuera un espíritu, no puedo probar que el agua hiciera nada, no sé qué fue exactamente lo que ocurrió en ese cuarto. Solo sé que pasó, y que en algunas casas, cuando el silencio vuelve demasiado de golpe, no siempre significa que todo esté bien, porque hay presencias que no se despiden, solo se apartan. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Nunca pensé que mi trabajo tuviera algo que ver con ovnis, ni con conspiraciones, ni con nada que mereciera ser contado en voz baja. Yo era técnico civil contratado por una empresa de soporte que prestaba servicios a varias dependencias del Estado. Nada clasificado, nada heroico, sistemas redundantes, mantenimiento de enlaces, verificación de logs, trabajo invisible. Mi vida, en ese momento, era predecible. Turnos largos, café recalentado, reportes que nadie leía, un divorcio reciente, insomnio crónico, la sensación persistente de que todo lo importante ya había pasado y lo que venía era solo repetición. Esa era mi vulnerabilidad. No buscaba respuestas extraordinarias, solo rutina. El primer indicio apareció como aparecen siempre las cosas importantes, disfrazado de error menor. Un sábado por la madrugada recibí una notificación automática en uno de los sistemas de respaldo que monitoreaba de forma remota. Un desfase temporal en un radar secundario ubicado cerca de una zona costera restringida. Nada grave, los desfases ocurren. El mar, el clima, la interferencia electromagnética, todo eso estaba dentro de lo esperable. Lo extraño no fue el error, fue la corrección. Alguien había modificado los registros manualmente antes de que el sistema generara el reporte oficial. No un borrado total, una corrección quirúrgica, como si alguien supiera exactamente qué tocar para que el evento pareciera ruido estadístico. Lo dejé pasar. 2 noches después ocurrió de nuevo. Mismo radar, mismo intervalo horario, 3 minutos exactos de pérdida de señal primaria. En paralelo, una anomalía en el canal de comunicaciones VHF que no correspondía a ninguna aeronave registrada. Empecé a guardar copias locales, no por paranoia, por deformación profesional. Cuando algo no cuadra, se documenta. El incidente inicial, entendido en retrospectiva, fue el audio. Una grabación fragmentada que apareció asociada a uno de los eventos. No debería haber estado allí. Voz distorsionada, interferencias, respiración acelerada. Un operador diciendo una frase que se repetía 2 veces con segundos de diferencia. Lo tenemos encima, no refleja nada. Después, silencio. Ahí empezó la escalada. Busqué coincidencias, descubrí que los eventos no eran aislados, se repetían cada cierto número de días, siempre cerca de zonas donde coincidían rutas militares, ejercicios navales o espacios aéreos temporalmente cerrados. No aparecían en los reportes públicos, nunca. Intenté hablar con un supervisor. La respuesta fue inmediata y desproporcionada. Me recordaron cláusulas de confidencialidad que jamás habían mencionado antes.
me sugirieron vacaciones, me pidieron que entregara mis respaldos locales para revisión. No lo hice. Esa misma semana noté el primer seguimiento. Un vehículo oscuro estacionado frente a mi edificio. Siempre el mismo, distintas horas, 2 personas dentro. Nunca bajaban, nunca interactuaban. Cuando yo salía, el vehículo se iba minutos después. No hubo amenazas explícitas, no las necesitan. El mensaje es el contexto. El punto de no retorno llegó con un documento, un informe interno marcado como no distribuible, fechado meses atrás, que describía un objeto aéreo detectado simultáneamente por radar, sensores infrarrojos y observación visual desde una unidad militar. El lenguaje era técnico, frío, pero había una frase que rompía el molde. El objeto no responde a principios aerodinámicos conocidos. No decía extraterrestre, no decía nave, no hacía falta. El clímax ocurrió una noche sin testigos civiles. Según los registros que logré reconstruir, una unidad aérea fue desplegada con órdenes de intercepción, no de observación, de captura o derribo. Las comunicaciones se volvieron caóticas. El objeto cambiaba de altitud sin transición, aparecía y desaparecía de los sensores. No emitía calor, no generaba estela. Hubo una orden directa de recuperación. Después, una orden de silencio. A la mañana siguiente, todo había desaparecido. Registros, audios, trazas, incluso mis copias locales empezaron a corromperse de forma inexplicable. Sectores completos y legibles, archivos que se abrían en blanco. Fui citado formalmente. Una sala sin ventanas, 3 personas, ninguna dio su nombre. Sabían todo sobre mí, mi rutina, mis errores, mis miedos. Me explicaron con una calma inquietante que había interpretado mal datos técnicos, que insistir en esa interpretación podría traer consecuencias laborales y personales. No negaron el evento, lo minimizaron. Semanas después, el incidente fue borrado del registro público. Nunca ocurrió, ningún medio lo mencionó, ningún informe lo recogió. Yo seguí vivo, empleado, funcional, pero quedé fichado. Lo sé porque desde entonces, cada cierto tiempo, recibo llamadas mudas, correos vacíos, recordatorios silenciosos de que alguien sigue revisando mis registros. Aprendí algo esencial. El misterio no es qué apareció en el cielo. El verdadero fenómeno es quién decide cuándo podemos saberlo, porque si alguna vez se confirma oficialmente lo que ya saben, no será el objeto lo que cause el colapso, será la certeza de que durante años nos administraron la ignorancia como política de Estado. El evento terminó. La duda, no. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.